Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscan y como siempre un gusto que podamos actualizarnos juntos. En este update de hoy voy a conversar con la pediatra neumonólogo, la doctora María Carolina Padrón, sobre esos datos que debemos saber sobre el uso de los vapers, que hoy en día es tan común y preocupante ver el uso en adolescentes. Update. María Carolina, bienvenida a este espacio. Gracias por tu tiempo y de una vez quiero que nos des esos datos que vamos a ver sobre el uso de los vapers, sobre todo en los adolescentes que estoy tan preocupada. Hola Adriana, en primer lugar, el cigarrillo electrónico no solo contiene nicotina, sino que puede contener sustancias psicoactivas, es decir, que generan adicción, como el metabolito de la marihuana, tetrahidrocannabinol o abreviado THC más acetato de vitamina E que produce daño pulmonar severo. En segundo lugar, las cifras de uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes los CDC en el año 2020 nada más reporta 2.5 millones de adolescentes que se han iniciado en el hábito de fumar cigarrillos electrónicos sin haber fumado antes. Y tercer dato es que los cigarrillos electrónicos han causado, científicamente está demostrado que no ayudan a dejar de fumar, sino que al estimular receptores a nivel cerebral como la dopamina, generan placer y esto hace que en el cerebro adolescente son más vulnerables, necesitan un consumo repetido y por ende fuman más. Entonces no es cierto que ayuden a dejar de fumar. Todo lo contrario, más bien los incentivan a que después puedan agarrar el cigarrillo porque ya tienen esa experiencia previa. Yo estoy súper preocupada, María Carolina, porque he notado que como huele rico, como tiene diferentes aromas y ellos, es cool para ellos fumar vapor o inhalar este dispositivo y no están midiendo las consecuencias que, por supuesto, no las van a ver ahorita, se ven es a largo plazo. Vamos a hablar de esas consecuencias. Sí, es que justamente, bueno, no solo a largo plazo, las sustancias saborizantes son principalmente irritantes de la mucosa oral y muchos pacientes presentan síntomas asociados a esta irritación. Hemos visto incluso quemaduras en la cavidad oral, quemaduras a nivel de la fosa nasal cuando se están iniciando en el hábito, cuando están haciendo esto, las famosas figuras con el humo. Incluso se han reportado, yo no he tenido casos, yo sí he tenido casos de irritación severa de la mucosa conjuntival y de la mucosa nasal, pero no pérdida de piezas dentarias por explosión de los vapers. Eso está publicado, pero no tengo la experiencia de haber tenido pacientes así. Y obviamente el hecho de que tenga sustancias saborizantes como el diacetilo es lo que provoca esta afección pulmonar que denominan la infección pulmonar como palomitas de maíz. Se asemeja mucho porque como afecta es el bronquiolo, que es lo más chiquitito después del bronquio, Ujú. esa inflamación crónica que se produce allí, cuando lo vemos a nivel de rayos X o de tomografía, la imagen parece una palomita de maíz. Y eso es producto de una sustancia saborizante que tienen estos dispositivos. Wow, yo juraba que la cosa era a largo plazo. Resulta que sí, a corto plazo ya están las consecuencias. Yo no entiendo Sí, por de qué hecho lo a corto hacen. plazo tenemos en vía aérea superior las laringotraqueitis en adolescentes que nunca han presentado, que es la tos perruna, disfónica. De hecho, los padres lo llevan a la consulta como, mira, empezó tosiendo así y ciertamente las laringotraqueitis en pediatría, en medicina, tienen otras causas, pero cuando investigas y haces las preguntas y siempre, cuando estamos hablando de cigarrillos electrónicos, eso es importante que los médicos que nos enfrentamos a esto lo sepamos, es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que siempre excluir todas las posibles causas infecciosas, porque incluso el daño pulmonar severo que se vio en la epidemia del 2019 en Estados Unidos, son pacientes que presentaron fiebre, que presentaron hipoxemia, que se manifestaban tal cual como un COVID-19.
Entonces, primero, descartar las causas infecciosas y cuando ya descartamos las causas infecciosas, vemos que en el interrogatorio estos niños están empezando en el uso de este dispositivo y presentan laringitis, laringotraqueitis, irritación de la mucosa, como ya mencioné, también neumonía y justamente cuando buscamos la causa infecciosa no existe, sino es un agente irritante agudo que lo está causando. ¿Es posible que mi adolescente en casa esté utilizando el dispositivo a escondidas y yo no me dé cuenta? Sí, es bastante posible porque no tienen olor, justamente son de pequeño tamaño y ellos lo pueden esconder. Justamente ese es uno de los problemas que los adolescentes lo están usando. En las encuestas se ve que es por moda o por desafiar las imposiciones de los adultos. Entonces, yo siempre les aconsejo a los papás, hay que tratar de acercarse a ellos, preguntarles cuál es la fuente primaria de información, por qué están usando estos dispositivos, qué es lo que creen que están haciendo, antes de inculparlos o ser atemorizantes. Mira, no funciona la propaganda que atemoriza, así como los dientes negros de cuando con el cigarrillo convencional, ni de que se te va a caer la cara, ni del cáncer, porque definitivamente el amarillismo con adolescentes no funciona, sino con argumentos sólidos. Entonces hay que explicarles y hablarles acerca de esto para que ellos sepan por qué no usarlo. Pero sí, como no tienen olor, no tienen sabor o tienen sabor, pero obviamente para el que lo está consumiendo, pueden pasar desapercibidos y sobre todo los de última generación que parecen un pendrive o un lapicero y pues no sabemos que son cigarrillos electrónicos. Increíble. Y en precio, yo no tengo ni idea cuánto cuesta Eh, sí, bueno, aproximadamente. hay algunos muy costosos. Mira, sabes que la evolución ha sido bien amplia. Ya vamos por la cuarta generación de cigarrillos electrónicos. Los primeros parecidísimos al cigarrillo convencional, pero los últimos, que son los que tienen tanque, me quiero detener un poquito aquí porque es lo más importante. Los que tienen tanque o cápsulas prellenables o rellenables son los que ahora se dice que se pueden hackear. Justamente al sacar esas cápsulas, el adolescente puede rellenarlas con otras sustancias. Sustancias que, por ejemplo, el hachís, que es un tipo de droga, la marihuana, la cera, eso lo convierten en una sustancia que meten allí e inhalan, porque justamente todo produce placer y euforia porque estimula a nivel cerebral. Por eso es importante que sepan que no es nada más la nicotina y se enfrasquen en decir, pero el que yo fumo no tiene nicotina, pero tienes que ver cuáles son los otros componentes. De allí la importancia de que sean explícitos y por eso es un poco la lucha de difundir la información, de que sean explícitos en colocar etiquetas con el contenido exacto del cigarrillo electrónico, porque no es solo la nicotina, es todo lo que el acetato de vitamina E, el diacetilo, los metales pesados, todo eso causa daño severo y directo al alveolo pulmonar, a la unidad funcional, a lo que nos permite a nosotros respirar. Y cuando vemos hallazgos en anatomía patológica, lo que se ve en el alveolo es tal cual una melcocha. Es como que no hay manera de que haya intercambio gaseoso, de que el paciente respire bien, por eso hacen hipoxemia. Wow, estoy Sí, impresionada. Yo juraba que era nada más con estas sustancias que huelen rico. No sabía que allí podían colocar otras sustancias para inhalar. Claro, tiene sí. lógica. En estos de última generación sí que son los que, bueno, de hecho Estados Unidos sancionó por completo a una de las compañías más grandes por ese tipo porque tienes esa posibilidad de sacar y de hackear el cigarrillo electrónico. Ahora, acá yo lo que he tenido son casos de neumonía que he tratado ambulatoriamente. Afortunadamente no he tenido pacientes con neumonías que ameriten la utilización de oxígeno, pero los casos, por ejemplo, tengo un colega en Caracas, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, el doctor José Octavio llevó estos casos al Congreso de la Sociedad Venezolana de Neumonología el año pasado y eran dos, no eran dos adolescentes, tenían 24 años y 23, hicieron un neumotórax,
por la maniobra de Valsalva. Valsalva es al inhalar lo más fuerte que se puede al cigarrillo electrónico, generó una entrada brusca de aire dentro del pulmón y rompe el bronquio. Al romper se llena de aire. Es lo que se llama neumotórax y eso hay que drenarlo de forma inmediata con un tubo de tórax. Es un procedimiento invasivo. Se coloca un tubo para sacar el aire y hacer que respiren bien. Y justamente estos niños, estos jóvenes, habían inhalado uno con tetrahidrocannabinol y habían hecho esa maniobra de esfuerzo. Entonces, en Venezuela sí hay colegas que han tenido complicaciones. A mí lo que me alarma es que yo soy pediatra y yo he tenido pacientes de 13 y 14 años con síntomas. No con síntomas severos, pero sí con síntomas. Y al final no está bien que un niño, un adolescente, se inicie en el hábito de fumar. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto y Ese es el quiero punto, que mira. nos dé recomendaciones para los padres, para las madres, qué hacer en estos Ok. casos para poder apoyar a nuestros chamos. Sí, yo pienso que, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos da 5A en las estrategias, que es acompañar, asesorar, em, eh, abordar al adolescente en este tema. O sea, lo más importante es ofrecer la información. Yo he llevado charlas a adolescentes y se han parado y me han dicho, yo lo hacía y no sabía que esto hacía tanto daño. Entonces, lo más importante es que nosotros nos informemos como adultos para poder llevarle una información veraz, sin culpas, sin inculparlos, sin estigmatizarlos, para que ellos entiendan lo que están haciendo con su salud y hacerles entender que fumar cigarrillos electrónicos, mira, crea adicciones Ujú. y sabemos que los mayores problemas de adicción los enfrentamos desde la adolescencia. Entonces, para minimizar estos problemas de adicciones, hay que hablarles a los adolescentes de que esto genera adicción y es un problema de salud Perfecto. multiorgánico, ¿ok? Es a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, es completamente en piel, en mucosa oral, en todas partes. Wow, súper interesante este tema. ¿A qué edad lo empezamos a abordar? ¿10, 11, 12 A años? los 10 años yo pienso que hay que empezar a hablar con los padres, con los adolescentes, y yo quisiera, ojalá, poder llevar, esto estoy trabajando en esto, de llevar la información a los colegios para que los padres escuchen desde el punto de vista del especialista y puedan, bueno, niños y padres y adolescentes, pero es importante desde los 10 años que hablemos de esto con nuestros niños. Que así sea, María Carolina, que puedas llegar y que esta información se multiplique, no solamente para los adultos, sino también para los chamos, para que vean las consecuencias que pueden tener y sobre todo ese Así punto es. importante de la adicción, para que sea tratado como adicción como tal. Sí, una vez que entra, pues pasa a ser adicción y ya es más difícil trabajarlo. Quiero que nos dejes tus coordenadas, María Carolina, para que las personas te sigan, necesiten una consulta online, en fin, estén conectadas contigo. Perfecto. Bueno, mis redes sociales, doctora Piso, Neumobaby. Estoy ubicada en Day Hospital Lechería, en el estado de Anzoátegui. Y sí, básicamente, número de teléfono 0412-030-6405 para citas y para citas online y para citas vía presencial también. Gracias, María Carolina, por estas dosis de sabiduría que nos dejaste en este update. Nosotros contentos de contar contigo. A ustedes también gracias por conectarse y recordándoles siempre sonreír y ser feliz porque la vida es hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chao, doctora, gracias. Este espacio fue presentado por Satelca, Dermatricia Fresh, Automercado Deleite, Grooming Time. Update.